lo menos la mayoría de los que éramos. Así que vamos a seguir, perdón, se desconectó el cargador, quedó mal y se quedó sin batería la computadora. Ahora ya está solucionado. Vamos a seguir entonces donde nos habíamos quedado. Estábamos viendo el ejercicio 10. En el ejercicio 10 nos daban el vector A, el vector B con sus componentes y un vector C que está dado por una suma de vectores y tiene la particularidad de que el vector B tiene multiplicando una constante t, ¿sí? Y lo que nos pide es que calculemos C, justamente las componentes de este vector, dándole diferentes valores a t. Nos pide que probemos con 3. Y en base a eso hagamos una representación gráfica, ¿sí? Otra vez, mi representación gráfica va a ser aproximada. Si ustedes los hacen bien en sus hojas, van a lograr justamente poder contestar tranquilamente esa pregunta que hice, ¿cuál es el lugar geométrico de los puntos terminales de estos vectores? Lo voy a tratar de hacer lo más aproximado que puedo, ¿sí? Vamos a tomar entonces 3 valores de t. Y a propósito, voy a tomar un valor positivo, ¿sí? Con t, por ejemplo, igual a 2. Un valor negativo, por ejemplo, t igual a menos 1. Y un valor entre 0 y 1, ¿sí? Que por comodidad voy a tomar 1/3. En realidad no es comodidad, es capricho nomás. Entonces vamos a probar con estos 3 valores. Así, aparte de poder contestar esa pregunta de cuál es el lugar geométrico de los extremos de estos vectores que vamos a encontrar, podemos ver una cosita más en cuanto a lo que viene a ser el producto entre un escalar y un vector. Entonces, lo que tenemos que hacer es, si tenemos esto, vamos a decir que C, el vector C va a ser igual al vector A, que tiene componentes 2, 1, más T, que para nosotros ahora vale 2, por las componentes del vector B, que es menos 2 y 2. Resolvemos esto, me queda esta parte, por ahora vamos a escribirla como está, más 2 por menos 2, me queda menos 4, 2 por 2, me queda 4. Resuelvo esta suma y me queda 2 más menos 4 es menos 2, y 1 más 4 es 5. De la misma forma vamos a proceder con t igual a menos 1. ¿Sí? Reemplazo todos los valores que los tengo y hago primero el producto del escalar y después la suma. ¿Sí? Queda 2, 1, más menos 1 por menos 2 es 2. Menos 1 por 2 es menos 2. Resuelvo esta suma, me queda 2 más 2, me queda 4. 1 más menos 2, me queda menos 1. Y por último, con t igual a 1/3. Otra vez, reemplazo los valores que tengo, ¿sí? Que son todos, y simplemente calculo. 1/3 por menos 2, menos 2/3. 1/3 por 2, 2/3. Resuelvo la suma, me queda 2 más menos 2/3. Para no mentirles, voy a leer así lo que tengo escrito. Es 4/3 y 1 más 2/3 es 5/3. Y confíen en mí. Lo pueden hacer igualmente, así es una suma de fracciones nomás. Entonces, fíjense que encontramos 3 vectores C. Podemos llamarle un C1, un C2 y un C3. ¿Sí? Tenemos 3 vectores C. Lo que voy a hacer ahora es, por una cuestión de que necesito el pizarrón para hacer el gráfico, voy a borrar el cálculo auxiliar y voy a escribir solamente las componentes. Menos 2, 5. Este era 4 menos 1. Y este es 4/3, 5/3. 4/3, 5/3. Entonces, ¿cuál era la idea de tomar? En realidad lo tuve que haber hecho antes de borrarlo.
Pero bueno, la idea de tomar un valor positivo era que íbamos a ver si nosotros al vector b que tenemos acá lo multiplicamos por 2, si un número positivo mayor a 1, este vector se nos va a hacer más largo, ¿sí? El vector b va a tener un módulo más largo cuando lo multipliquemos por t que el vector b común, digámosle. Si tomamos un valor negativo, en este caso se tomó el menos 1, el 1 y el menos 1 hacen que el vector mantenga su longitud, pero si es negativo el valor, lo pone en dirección contraria, ¿sí? Si nosotros tenemos, por ejemplo, el vector b que va en esta dirección y queremos el vector menos b, por ejemplo, el vector va a ser el mismo, solo que va a mirar para el otro lado, ¿sí? Eso es lo que hace el negativo, me cambia el sentido de mi vector. Y por último, si hacemos el producto escalar de un vector por un número entre 0 y 1, el módulo del vector va a ser más chico, ¿sí? Este vector b, en vez de, por ejemplo, tener esta longitud, va a tener esta longitud, supónganse, ¿sí? Si acá hiciéramos un tercio del vector b. Solo lo que quería es que veamos en el producto, pero borré. ¿Sí? Es solo simplemente hacer el análisis. Eso es algo que nos va a servir después más adelante cuando lleguemos justamente a rectas. Bien, una vez que tenemos nuestros tres vectores C, lo que el ejercicio nos pide en sí es que grafiquemos, ¿sí? Este sí voy a tener que tratar de hacer lo más prolijo posible. Para que me entiendan cuál es la idea. Igualmente, el que haya leído el PDF del profe ya se spoileó la idea, ¿sí? Vamos a tener que hacer más largo. Vamos a necesitar el 5, el menos 1. Para X vamos a necesitar el menos 2. La anoto porque son los valores que vamos a usar. El 4. Y el 4 tercios y el 5 tercios, ¿sí? Esos valores, acuérdense que para ubicar en la recta, habíamos dicho que lo hacíamos con la calculadora, ¿sí? Hacemos 4 dividido 3, este nos da 1,33 y este nos da 1,66, ¿sí? Para tener más o menos una idea de en qué parte de la recta está. Entonces, 1,33 va a estar más o menos acá. O sea que este sería 4 tercios. Y 1,66 hay que tener en cuenta que es en Y, ¿sí? Así que va a estar más o menos acá. Y 5 tercios. Bien, tengo mi eje cartesiano con los valores que voy a ocupar, ¿sí? Ahora lo que hago es graficar mis vectores. El menos 2, 5. Menos 2 para X, 5 para Y. Hay que suponer un poco de imaginación de que esto es recto, ¿sí? Y que acá también se unen, bueno, recto. Pudo haber quedado mejor. Este es mi vector C1. Vamos con C2. Tenemos 4 en X y 1, y menos 1, perdón, en Y. Más o menos ese vector va a andar por acá. Y por último tenemos el 4 tercios, 5 tercios. 4 tercios, 5 tercios. Más o menos ese vector va a estar por acá, ¿sí? Este era C2 y este era C3. Bien, otra vez, si esto ustedes me hubiesen hecho a escala y lo tienen bien prolijo, si ustedes ponen una regla, a ver qué puedo usar de regla, una hoja. Si ustedes ponen una regla acá, que una los tres puntos extremos del vector, van a poder formar una recta, ¿sí? Entre estos tres puntos, bueno, supongamos que eso azul es una recta, ¿sí? Insisto, si ustedes lo hacen prolijamente, o inclusive si miran el PDF donde el gráfico está hecho en computadora, que está bien prolijo, van a ver que el profe también tomó tres vectores, le quedó algo parecido a esto, y con los tres extremos del vector puede trazar una recta, ¿sí?
Entonces, respondiendo a la pregunta que nos hace de cuál es el lugar geométrico de los puntos terminales de estos vectores C, es justamente una recta. ¿Sí? Esa es la respuesta que tendríamos que dar a esa pregunta. ¿Alguna duda? ¿Recording? Sí. Bien, chicos, tomaré como que no hay ninguna pregunta. Pasamos entonces, ahora sí, a lo que viene a ser el ejercicio 11. Perdón, ¿sí? Sí, el ejercicio 11. Este ejercicio 10 nos daba una intro a lo que es recta. Ahora en el ejercicio 11 directamente vamos a pasar a trabajar con recta. Para eso, les voy a tener que explicar unas cositas primero, ¿sí? O sea, no vamos a entrar al ejercicio 11 todavía. Y les hago una pregunta a ustedes, chicos. ¿Hay algún problema o algo de que sigamos un rato más para recuperar lo que perdimos? Por lo menos que les pueda terminar de explicar recta. Supónganse hasta 10 minutos más o menos. ¿Podrían? Sí. Bien. No, no hay problema. Vale. Sí. Así sigo un poquito más y cerramos la idea hoy, porque lo que se viene ahora es un poquito más largo. Bien. Tengo mi hoja acá de machete para explicarles. Así que lo que nosotros tenemos que empezar a saber ahora es, ¿sí? Si alguien otra vez se adelantó con el PDF del profe, está explicado, todo lo que yo voy a contar ahora está explicado ahí. ¿Sí? Por ahí está un poco medio raro y explicado, porque hasta a mí me costó entender algunas cosas que dice, pero bueno, por eso justamente les quiero dar yo también una explicación para que complementen con lo que les dio el profe. Tenemos que, lo que a nosotros nos va a interesar ahora es estudiar rectas, ¿sí? Para las rectas hay dos formas de encontrarlas, dependiendo de los datos que tengamos. Una forma puede ser teniendo un punto y un vector. La importancia es que ese vector se va a llamar vector director de la recta. Y va a tener la particularidad de que va a ser paralelo a la recta. ¿Sí? Entonces, ¿qué hay que tener en cuenta? Que para poder escribir la fórmula de una recta, vamos a necesitar un punto y un vector. Ese vector, al cual lo llamaremos director, va a tener la particularidad de que va a ser paralelo a la recta que queremos encontrar. Entonces, para el punto vamos a tomar un punto ¿sí? Supuestamente conocido para nosotros. Estas dos cosas que están anotadas acá son datos. Entonces, como ahora lo vamos a trabajar en general, vamos a decir que las coordenadas de ese punto, que le llamamos P, van a ser x0 o y0. ¿Sí? Si bien ahora vamos a trabajar en general, no hay que perder de vista que esto para nosotros, cuando trabajemos con un ejercicio, van a ser dos números, ¿sí? Ya dados. Y el vector va a ser un vector B que va a tener por coordenadas alfa y beta. Estas van a ser las coordenadas. Otra vez, por ahí una forma de simbolizar esto es así, paralelo a la recta. Suele aparecer, ¿sí? Esa forma para no tener que escribir todo el versículo. ¿Sí? Este símbolo hace referencia a paralelo y la R a la recta. Bien, entonces, insisto, x0, y0, alfa y beta, lo voy a escribir acá, para nosotros son números, ¿sí? Generalmente que pertenecen a los reales. Lo importante es, son datos, números. Entonces, vamos a empezar, vamos a ir acompañando todo esto con una construcción, ¿sí? Otra vez, mi construcción aproximada. Vamos a tomar, nosotros, para valernos de esto, vamos a tener a nuestra recta R trazada, ¿sí?
Nosotros lo que queremos encontrar, justamente lo que nos interesa, no es su gráfico, sino su ecuación, ¿sí? La ecuación que define a esa recta de R. Es por eso que, para ir pensando, ya nos podemos valer de que tenemos la recta graficada. Entonces, nosotros lo que vamos a hacer es considerar un punto genérico, ¿sí?, que pertenezca a la recta. Por ejemplo, este punto acá, ¿sí?, al cual lo vamos a llamar P, un punto genérico, ¿sí? De este sí no vamos a tener conocimiento de cuáles son sus coordenadas. Este punto puede ser cualquier punto, lo ubico ahí, puede estar en cualquier parte de la recta, ¿sí? Y ya tenemos como dato este otro punto, que a partir de ahora lo vamos a llamar P cerito, que sabemos que pertenece a la recta, ¿sí? Y suponemos que ese punto se encuentra por acá. Otra vez, por ahora no tenemos definidos los valores, pero sabemos que se encuentra sobre la recta. Y a este punto genérico lo tomamos nosotros, porque lo vamos a necesitar, y lo ubicamos sobre la recta. Con todas esas consideraciones que nosotros vamos haciendo, es con todo lo que vamos a ir trabajando. Entonces, acá tenemos el eje de coordenadas, ¿sí? Nosotros podemos formar con estos dos puntos y el origen de coordenadas, que sería un tercer punto, podemos formar tres vectores. Podemos formar un vector O P cerito, que sería este. Podemos formar un vector O P, que sería este. Y podemos formar un vector más que está sobre la recta, que va a ser el vector P cerito P. ¿Sí? Tenemos tres vectores, vamos a anotarlos. Tenemos el vector O P cerito, tenemos el vector OP y tenemos el vector P cerito P. Estos son los tres vectores que tenemos. Hay una particularidad que había hablado en uno de los ejercicios anteriores, que era que cuando el origen, el punto origen del vector coincide con el origen de coordenadas, nosotros podemos considerar que las componentes del vector coinciden con las componentes del punto extremo de ese mismo vector. Entonces, podemos ver que las coordenadas del vector O P cerito va a coincidir con las coordenadas del punto P cerito, que es su punto extremo. O sea que sus coordenadas van a ser x0 y 0. Misma consideración para OP, ¿sí? Las coordenadas, las componentes del vector OP van a coincidir con las coordenadas del punto P. Entonces ahora dejamos de hablar del punto P cerito y el punto P para pasar a hablar de los vectores OP cerito y OP, que por lo que se dijo coinciden con las componentes. ¿Se va entendiendo hasta ahí? ¿Alguna pregunta? Sí, se entiende. Bien, acuérdense, cualquier cosa me frena. Una vez que tenemos estos tres vectores que armamos convenientemente nosotros, ¿sí? Bueno, está faltando una pequeña cosita. Este vector P cerito P, que es el que tenemos acá, si bien nosotros podemos escribir la fórmula de sus componentes, ¿sí?, que sería x menos x cerito y menos y cerito, vamos a llamarlo a partir de ahora vector B. ¿Sí? Y el vector B, fíjense, era algo que ya nos aparecía como dato a nosotros, ¿sí? Del cual para nosotros supuestamente ya conocemos, cuando estemos en un ejercicio, ya vamos a conocer sus componentes. Ups, ¿qué parte? Estoy viendo que esto no están viendo porque le da la luz, ¿sí? Ahí no dice nada más que paralelo a la recta. Bien. Arreglado eso por las dudas, que sé que no se veía.
Retomamos. Este vector entonces para nosotros que formamos acá, para nosotros ahora va a ser el vector B. ¿Y por qué podemos tomar a este como el vector B? Acuérdense que la única consideración que nos pedían del vector B es que sea justamente paralelo a la recta. Eso quiere decir que tiene que tener el mismo sentido que la recta, ¿sí? El vector B puede estar acá, supónganse, ¿sí? Lo importante es que el vector es paralelo a la recta, ¿sí? O sea que al decir que es paralelo, podemos decir que tiene la misma dirección. Por eso se llama vector director. Puede ser paralelo superpuesto, como la consideración que hicimos acá, o paralelo simplemente y estar alejado, pero insisto, tiene la misma dirección que la recta que estamos buscando. Otra vez, ese vector para nosotros es un dato. Entonces, ahora, volviendo a esto que estábamos mirando acá, nosotros lo que podemos decir es que por suma, y acá van a tener que usar un poquito la imaginación, por suma de vectores, voy a borrar esto porque eso nos va a complicar un toque, era solo a fines de explicarme. Por suma de vectores, nosotros podemos decir que el vector OP, y ahora voy a explicar, ¿sí? El vector OP es, este vector acá, es la suma del vector O, P cerito, más el vector P cerito P. Ahora explico por qué. Fíjense, otra vez, por el método del paralelogramo, si nosotros este vector O, P cerito, movemos paralelo y que pase por el extremo, supónganse que es paralelo, y que pasa por el extremo del vector P cerito P, y lo mismo hago con P cerito P, muevo paralelo, así, yo voy a estar viendo que formé el paralelogramo, ¿sí? Y estoy viendo que el vector OP es el vector suma, ¿sí? Es la diagonal sería de este paralelogramo, o sea que es mi vector suma. Por lo tanto, insisto, el vector OP es la suma del vector OP cerito más el vector P cerito P, ¿sí? Justamente por suma, ¿cómo es? Por suma gráfica de los vectores. Por eso nos guiamos mucho con el gráfico todo lo que vamos diciendo. Bien, entonces, como dijimos, este vector P cerito P podría ser también considerado el vector B. Por lo tanto, tenemos que este vector B y este vector P cerito P son paralelos a la recta, ¿sí? Era un dato para nosotros. Pero, ¿qué pasa? Puede pasar, como les dije hoy, que el vector B, por ejemplo, esté ubicado acá, ¿sí? O que el vector B esté ubicado acá. Que el vector B esté ubicado acá, ¿sí? Puede estar en cualquier ubicación. Entonces, lo que nosotros necesitamos es, en este momento, hacer coincidir ese vector B, que, ojo, puede estar ubicado acá, como puede que no, pero como siempre hay que tomar el caso más general, vamos a decir que el vector P cerito P es igual a un lambda, ¿sí? Un número, un escalar cualquiera, por el vector B. ¿Para qué? Para lograr generalizar justamente este vector P cerito P y no quedarnos siempre sí o sí con este que se forma acá. Entonces, a partir de ahora podemos decir esto. Tenemos las coordenadas de este vector, y tenemos la forma de escritura de este vector, ¿sí? E inclusive tenemos la coordenada del vector B. O sea que toda esta escritura puede quedar también expresada como esta expresión, ¿sí? Lambda por el vector B, que es de componentes alfa beta. Entonces, este vector OP es XY. Simplemente reemplazo. Es igual a O, P cerito, tiene coordenadas X0 y 0, más el vector P cerito P,
que para generalizar la habíamos multiplicado a b por lambda, o sea que podemos escribir cualquiera de las dos notaciones, ¿sí? Por ahí es, para no alargar tanto, se escribe esta, ¿sí? Pero siempre hay que tener en cuenta que ese b no es más que el vector de componentes alfa beta, insisto, un dato para nosotros. Entonces, una vez que, fíjense, haciendo toda esta deducción, hicimos toda esta deducción para llegar a esta suma. Cuando planteamos esta suma, reemplazamos por las coordenadas del vector y obtuvimos una ecuación. Esta ecuación se llama ecuación vectorial de la recta en el plano. Ecuación vectorial, ¿sí? Todo ese nombre, de la recta en el plano. Todo ese nombre recibe. Palabra clave, ecuación vectorial. ¿Sí? Reconocer por el nombre la forma que tiene la ecuación. Porque después nos van a pedir, por ejemplo, encuentren la ecuación paramétrica. Y si yo no sé cuál es la paramétrica, no voy a saber cuál de las muchas ecuaciones de recta que tenemos tengo que utilizar. ¿Se entendió hasta acá cómo llegamos a esta ecuación vectorial? Chicos, ¿se entendió? ¿Podría repetir esa última parte de nuevo? Bien. Repito, ¿sí? Hicimos, estos dos eran datos para nosotros, hicimos la deducción de 3 vectores que nos sirvieron para armar esta suma que, digamos, esa suma se sustenta en nuestra construcción gráfica, ¿sí? Entonces, reemplazando las coordenadas, o en este caso la expresión equivalente de este vector, obtuvimos una ecuación, ¿sí? Esto que está expresado acá, por más feo que sea, es una ecuación. Y recibe el nombre de ecuación vectorial de la recta en el plano, ¿sí? Si por ahí lo que te confundió fue la ecuación paramétrica, ya vamos a ver cómo llegamos, ¿sí? Lo importante hasta ahora es que esta es la ecuación vectorial. Y a lo que voy es que es importante distinguir a cada ecuación por su nombre, ¿sí? Porque hay 1, 2, 3, 4, 5 ecuaciones que vamos a tener que utilizar y conocer sus nombres. ¿Está? Sí, gracias. Bien. Voy a tomarme el atrevimiento de borrar esta parte. ¿Sí? Toda la deducción que fuimos haciendo. Voy a quedar simplemente con esa expresión y con los datos, no se puede dejar escrito, con los datos que supuestamente nos da un problema, ¿sí? Voy a borrar esto y lo voy a volver a escribir. Entonces, habíamos obtenido que la ecuación vectorial de la recta era un vector general, ¿sí? En igualdad, digámosle, con un punto que yo conozco, ¿sí? No hay que perder de cuenta que estos valores yo voy a poder completar con este dato que tengo acá. Mis únicas incógnitas van a ser estas. Y bueno, y este lambda, que también va a ser una incógnita muchas veces. ¿Sí? Otras, quizá me lo dan como dato. Por el vector B. El vector B lo voy a escribir ahora sí, a propósito, como alfa beta, ¿sí? Por sus componentes, porque lo vamos a necesitar escrito de esa manera. Entonces, esta habíamos dicho, yo voy a escribir simplemente ecuación vectorial, ¿sí? Pero es la ecuación vectorial de la recta en el plano. Todo ese nombre recibe. Bien, a partir de esta ecuación vectorial, nosotros podemos obtener la ecuación paramétrica. Dato importante, para obtener la ecuación paramétrica, voy a hacer así. Lo que tenemos que hacer es igualar, voy a poner igualdad de vectores, ¿sí? Lo trabajamos hoy también, a la igualdad de vectores. Habíamos dicho que los vectores eran iguales cuando sus componentes homónimas eran iguales, ¿sí? O sea, cuando las componentes en X son iguales y cuando las componentes en Y son iguales. Entonces, si desarrollo un poquitito esto, puedo escribir a esta misma ecuación
de esta manera. Lambda alfa, lambda beta. ¿Sí? Voy a agregar acá que lambda también es un real, es un número. Entonces, tengo esta expresión, puedo hacer igualdad de componentes. O sea que puedo decir que x es igual a la componente en x de este vector, que también es un punto, ¿sí? Acuérdense que en realidad llegamos a esta deducción como vector, pero ahora nos está representando simplemente un punto. Más la componente en x de ahora sí este vector. Eso sí es un vector. Y la componente y para y va a ser la componente en y, componente en y, componente en y. Entonces nos va a quedar esta escritura. Y esto unimos por una llave. Estas dos ecuaciones que encontramos acá, este sistema de ecuaciones en realidad, se llama ecuación paramétrica. ¿Sí? Otra vez, de la recta en el plano. Importante diferenciar porque después va a aparecer la ecuación paramétrica, por ejemplo, de la recta en el espacio. ¿Sí? Va a poder aparecer, no sé si su temario tiene o no, la ecuación paramétrica del plano, ¿sí? Y así muchas otras. Por eso es importante decir que es ecuación paramétrica de la recta en el plano. Bien, no era esta. Seguimos. Tenemos la ecuación paramétrica. Una vez que logramos la ecuación paramétrica, podemos pasar a una ecuación que se llama ecuación simétrica o cartesiana. ¿Cuál es el paso importante? Despejar la lambda. Despejar lambda. Entonces, de estas dos ecuaciones que logré, voy a despejar lambda. Vamos con la primera. X igual a x cerito más lambda alfa. Otra vez, insisto, yo acá no voy a ser tan riguroso, ¿sí? De el inverso y demás. Sin embargo, el profe lo hace así en el PDF, así que lo pueden mirar ahí en el caso de que alguno de esos pasos les confunda. ¿Sí? Yo simplemente voy a despejar lambda. Tengo x, este x cerito que está sumando lo voy a pasar restando. Y este alfa que está multiplicando a lambda va a pasar dividiendo. Entonces obtuve de este valor para lambda. Ahora, de esta voy a despejar lambda también. Otra vez, no voy a ser riguroso. Y este i cerito que está sumando va a pasar restando. Y este beta que está multiplicando a lambda va a pasar dividido. Ahora, si miro, bueno, seguimos. Bien, seguimos, gente. Si miramos, tengo dos ecuaciones, ¿sí? Esta expresión igualada a lambda y esta expresión igualada a lambda. Este lambda vino de acá, ¿sí? Estaban representados acá. Este lambda vinieron de acá. Y estos lambdas salieron de acá. ¿A qué voy? A que todos estos lambdas que aparecen son el mismo valor, ¿sí? Entonces, este lambda es igual a este lambda. O sea que, diciendo, igualando, digamos, término a término, como lambda es igual a lambda, yo puedo decir que x menos x cerito sobre alfa es igual a y menos y cerito sobre beta. Y acá obtuve otra ecuación de la recta en el plano que se llama ecuación simétrica o cartesiana. Cuanto más abajo en el pizarrón, peor mi letra. Pero bueno, hacer lo que se puede. Entonces tenemos esta ecuación. Fíjense que hasta ahora tenemos tres. La ecuación vectorial, la ecuación paramétrica y la ecuación simétrica o cartesiana, ¿sí? Cualquiera de los nombres. Y ahora, haciendo una cosa más todavía, y como siempre,
para obtener esta partimos de acá, para obtener esta partimos de acá, para obtener la siguiente ecuación vamos a partir de acá. ¿Cuál es el paso importante? Despejar y. Esta y que está acá, ¿sí? Y solita. Vamos a recordar que para nosotros alfa, beta son números, x0 y 0 son números, las únicas incógnitas son x e y, ¿sí? Entonces vamos a dejar toda esta ecuación solamente diciendo y igual a algo, ¿sí? Otra vez, no voy a ser riguroso, pero sí voy a ir despejando. Lo primero que vamos a hacer es, tenemos esta expresión, este beta que está dividiendo lo voy a pasar multiplicando, o sea que voy a tener esto. Este que estaba dividiendo paso multiplicando. Y este que está restando voy a pasar sumando. Y ahí logré dejar despejada la y. A este hay que trabajarlo un poquito. Voy a tener que agacharlo. Vamos a tener que trabajarlo un poquito para lograr dejar una expresión un poco más linda, ¿sí? Voy a escribir mejor todo. Era por beta más y cerito igual a y. Entonces, acá, esta expresión yo la puedo dividir así. ¿Sí? Este denominador puedo separar de esta manera. Acá hay que tener en cuenta que el beta está multiplicando en las dos partes. Y ahora que tengo esta expresión, básicamente es esta la ecuación, ¿sí? Queda un poco fea así escrita. Pero lo que hay que saber reconocer es que a esta ecuación se la escribe, por decirlo de alguna forma, de una forma más amigable, representándola como un poquitito. Podemos hacer una cosa más antes. Bien, vamos por un camino no muy amable visualmente. Este lo deshacemos. Vamos a escribir convenientemente este alfa con este beta, ¿sí? Entonces vamos a escribir x menos x0 y esto va a estar multiplicado por beta sobre alfa, ¿sí? Y este y0 lo vamos a pasar al otro lado. Entonces me va a quedar y menos y0. Ahora sí, esta tiene más la forma de lo que yo estaba buscando y a esta se la escribe de una forma un poco más amable a la vista, que nos dice que y es igual a mx más b. ¿Sí? Esa es la forma que se escribe. Ahora ustedes me dirán, ¿y de dónde sale esa m y de dónde sale esa b? Bien. La m para nosotros es beta sobre alfa. Es lo que se conoce como pendiente de la recta, ¿sí? Y que vamos a escribir acá con m igual a beta sobre alfa. Y b va a ser lo que nos va a quedar que no sea la x o que no sea la y, ¿sí? Si nosotros hacemos esta distributiva acá, que era lo que yo había hecho hoy en realidad, fíjense que nos va a quedar beta sobre alfa por x menos beta sobre alfa por x0 igual a y menos y0. X e y son nuestras únicas incógnitas. O sea que beta sobre alfa para nosotros es un número, beta sobre alfa por x0 para nosotros es un número, y y0 también es un número. Entonces, este b va a estar formado por este valor y este valor. ¿Sí? B va a estar representando a los números que nos dan en esos valores. Y va a ser y, x va a ser x. ¿Está? Entonces, si bien cuando uno trabaja con esto llega a una expresión así, la que se usa normalmente es con esta escritura, ¿sí? Pero hay que tener en cuenta, y esta que última consideración, es que esta pendiente, fíjense que es beta sobre alfa. Y los valores beta sobre alfa
salían del vector que me dieron al principio. O sea que para mí esta pendiente, si tengo el vector, también es un dato. ¿Sí? No es una incógnita para mí esta m que está acá, sino que es un dato que sale de acá, del vector director de la recta que estoy encontrando. ¿Se entendió, gente? Sí, se entendió. ¿Alguien quiere preguntar algo? Sí, yo quiero preguntar algo. La explicación es muy buena, pero con el tema de el método de evaluación de matemáticas, ¿cómo es? ¿Hay que entregar el trabajo práctico o ir preparándonos hasta que nos manden una evaluación? Bien. Yo no soy el profe, sí, de la materia, y no sé cómo el profe da. Nosotros lo que hacemos es solamente limitarnos a explicarles cómo se desarrollan los trabajos, ¿sí? Y todo esto es porque para hacer los ejercicios vamos a necesitar pasar de esta ecuación a esta, de esta a esta, de esta a esta. ¿Sí? Nosotros simplemente nos limitamos a ayudarles a ustedes a comprender los temas. Después, cómo el profe evalúe, ya tendrán que hablarlo con él. Bueno, chicos, lo que yo les recomiendo es que si alguno tiene información oficial del profesor del aula virtual respecto a eso, que comparta con nosotros, así nosotros también estamos al tanto. Pero por el momento, a mí no me llegó la información de que el profesor dijo que hay que entregar los ejercicios que él manda a desarrollar. ¿Está? ¿Quedó claro con eso? Sí, sí. Bien. ¿Y a qué profesor tendría que preguntarle para... Y al profesor Fernández. Por el aula virtual seguramente es la forma más cómoda de comunicarse con él. Bueno, gracias. ¿Está? Bien. Esta ecuación, faltó darle nombre, esta ecuación recibe dos nombres. Pendiente ordenada al origen, se escribe así, pendiente, guión, ordenada al origen. ¿Sí? ¿Por qué? Porque está escrita la pendiente, que es m, y este valor que vamos a ver ahora más adelante es la ordenada al origen. ¿Sí? Por eso justamente se recibe ese nombre, porque está mostrando ya esos dos valores. O también puede recibir el nombre de ecuación explícita. Ecuación explícita. Entró justito. Bien. Con eso, chicos, quedaría toda la parte teórica de lo que es rectas. Ahora bien, cuando yo arranqué a explicar, dije que hay dos formas de encontrar rectas. Nos pueden dar como datos un punto y un vector, y la otra posibilidad es que nos den dos puntos. En ese caso, nosotros ya veníamos trabajando, si nosotros tenemos dos puntos, podemos escribir las componentes de un vector, ¿sí? Entonces, en vez de tener un punto y un vector, vamos a tener dos puntos. Por ejemplo, P cerito y Q cerito. Lo que nosotros vamos a poder hacer es, con P cerito y Q cerito, encontrar un vector, y ese vector va a ser para nosotros el vector director de la recta. O sea que otra vez procederíamos de toda esta misma forma. ¿Sí? Entonces, si nos dan dos puntos, vamos a utilizar uno de esos puntos, el que querramos, y el otro nos va a servir para que busquemos el vector juntando las coordenadas, ¿no? Haciendo la fórmula de cómo conseguir un vector a partir de dos puntos. Y otra vez, todo este mismo desarrollo. ¿Sí? No hace falta que se explique de vuelta todo este mismo desarrollo, ¿sí? Es simplemente para que vean que siempre vamos a partir de un punto y un vector. ¿Sí? Solo que no se sorprendan leyendo el ejercicio 11 cuando les da dos puntos que pertenecen a la recta. ¿Está? ¿Cuál es la ecuación última? Esta que está escrita acá es la ecuación pendiente ordenada al origen o ecuación explícita. ¿Iba a eso la pregunta? Sí, gracias. Y dato importante, la pendiente es beta sobre alfa, que son las componentes del vector beta.
Entonces ahora sí, chicos, ya quedará para la clase que viene la ejercitación, ¿sí? El que quiere intentar hacer el ejercicio 11, el A y el B los resolvió el profe en la guía. Así que eso lo pueden mirar, yo no los voy a resolver, ¿sí? Nosotros la clase que viene vamos a hacer el D, que con ese vamos a ver todas estas cuestiones, y el C y el N les quedará a ustedes para pensar un poquito. Y bueno, y si seguiremos con ejercicio 12, 13 y demás. ¿Está? Hasta acá iría entonces la clase de hoy. Gracias, profe. Gracias. Gracias.